Buenas noches a todos los participantes. La Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz Montoya les brinda la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a la presentación de la Maestría en Filosofía, Convención en Ética y Política. Esta noche nos acompaña Víctor Casalo Mesías. Él es doctor y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director de la Escuela de Filosofía y de la Maestría en Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Se dedica a la investigación y docencia en las áreas de ética, estética, filosofía política y comunicación desde una perspectiva fenomenológica. Ha participado en proyectos de desarrollo educativo intercultural en comunidades andinas. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Prácticas y Medios de la Imagen. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los textos Cultivar éticamente lo estético, un camino fenomenológico, y Breaking Bad, autodescubrimiento audiovisual en clave de tragedia. Antes de cederle la palabra al profesor Casalo, quiero comentarles la dinámica de la charla. Vamos a tener un periodo de exposición de 35 minutos, en donde el profesor Casalo pues, nos va a explicar el contenido de la maestría, los cursos, la metodología de enseñanza, y luego de ello pasaremos al bloque de preguntas, para lo cual les pedimos que mientras se desarrolle la exposición, ustedes puedan dejarnos sus consultas en el chat de Facebook y también a través del chat del Zoom. De esta manera, pues esperamos poder absolver con mucho gusto todas sus consultas. Sin más que decir, Víctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rosemary, y muchas gracias a todos, a todas ustedes por su presencia, tal como me han presentado. Mi nombre es Víctor Casalo, soy director de la Escuela de Filosofía en el pregrado de la Universidad Ruiz de Montoya, también coordino la maestría, como han escuchado, pero sobre todo soy egresado de la universidad, ¿no? Y es desde mi experiencia de egresado, desde donde les quisiera compartir qué es lo que ofrecemos y sobre todo por qué considero y consideramos en la Universidad Ruiz de Montoya que es relevante seguir ofreciendo a los profesionales, las profesionales interesados, interesadas y a nuestro país una maestría en filosofía con mención en ética y política. Entonces, en esa línea, lo que les quisiera plantear es entonces lo siguiente. En primer lugar, la maestría es un programa académico, sí, pero la entendemos sobre todo como una comunidad académica de docentes y de estudiantes, que desde diferentes perspectivas, de diferentes acercamientos, se quieren preguntar sobre nuestras experiencias, sobre todo nuestros desafíos, problemas éticos, comenzando por los de nuestro país, por los de nuestra ciudad, y los cuales solamente podemos entender sobre los desafíos del mundo contemporáneo, ¿no? ¿Qué es lo que significa hablar de ética hoy día? Creemos que es sobre todo hablar de ética. Vamos a leer y vamos a escribir sobre ética y sobre filosofía política, pero se trata de expresar nuestras expectativas, nuestros desconciertos, nuestra indignación, nuestras propuestas. Entonces, una comunidad académica no es solamente un agregado de personas, sino es un grupo que se comunica intensamente, que discute intensamente. Eso es lo que aspira nuestra maestría a ser y lo que consideramos que viene siendo. Y este grupo, ¿no?, es un grupo de profesionales de diferentes disciplinas. Ciertamente, quienes enseñamos, quienes dictamos cursos en la maestría, venimos de una formación filosófica en posgrado, de enseñanza y de investigación, pero los estudiantes y las estudiantes de la maestría, hasta este momento, las diferentes promociones y graduados, ¿no?, vienen de diferentes disciplinas. Vienen de la ingeniería, del derecho, de las comunicaciones, de la historia, de la economía, etcétera. Y eso nos parece una profunda riqueza, ¿no? Es un desafío, uno podría pensar en primer lugar, pedagógico, ¿no? Para un filósofo, una filósofa, llegar a plantear no solamente una idea clara, sino un debate con profesionales de otras disciplinas. Pero si bien es cierto, es un desafío muy bonito, muy interesante, es sobre todo la prueba de la necesidad de este tipo de planteamientos. No se trata que solamente la gente de filosofía hable de ética. Uno podría decir en muchos sentidos que eso es parte del problema que está viviendo no solamente el Perú, sino crecientemente nuestro mundo,
donde la filosofía no es que se convierta en un curso que se va desplazando de los colegios y de las universidades, sino que es la preocupación ética y sobre todo el debate ético que necesita, repito, renovar nuestros conceptos, nuestras preguntas, nuestras aproximaciones a problemas que no solamente tienen décadas de no resolverse de exclusión, de racismo, de injusticia en nuestro país, de discriminación cultural, etcétera, sino nuevos problemas como los que estamos viviendo en este momento, como cuál es el sentido de la salud pública, qué significa cuidar de otra persona, qué significa dar oportunidades a personas laboralmente, económicamente en tiempo de pandemia, en fin. Entonces, esos asuntos no deben quedar en la academia, en el mal sentido de la palabra, los especialistas encerrados, encerradas solamente en su área de expertise particular, sino que se tiene que acreditar en la medida que somos capaces de convocar a todos los profesionales, no solamente, sino ciudadanos y ciudadanas. Entonces, la maestría en filosofía, en convención en ética y política, quiere ser un espacio de comunicación, de debate. Y eso es lo que les quisiéramos proponer, ¿no? Y en ese sentido, creemos que no solamente es una maestría útil, pertinente, interesante, exigente, que les va a ofrecer un panorama amplio, variado, actualizado, de lo que son las discusiones, los debates, las posiciones filosóficas en el mundo actual, sino como intenté señalar hace un momento que es urgente, ¿no? Ahí he puesto algunos ejemplos de las cuestiones que tratamos en clase, ¿no? Este libro de Jürgen Habermas sobre la naturaleza humana, ¿qué significa? No, es un libro que habla de la bioética, ¿no? En sentido, la ingeniería, las técnicas genéticas que ahora pueden intervenir no solamente para curarnos, digamos, una enfermedad, ¿no? Repararnos en el sentido físico, sino que ya se plantean como maneras de producirnos y diseñarnos como seres humanos. Estas son preguntas a las que no pudieron acceder Aristóteles, Platón, Kant, Husserl, Heidegger, si bien Heidegger se aproximó un poquito al asunto así como Husserl, pero que nos toca hoy día plantearnos, ¿no? Y porque de repente no estamos tratando directamente en este momento con profesionales en ingeniería genética, pero sí estamos tratando con personas que están produciendo, comerciando, haciendo publicidad a vacunas o a la inconveniencia de las vacunas. Entonces, ¿qué nos tiene que decir la ciencia, la biotécnica a nuestras vidas cotidianas? Bueno, pues la filosofía intenta, ¿no? Y quienes hacemos filosofía en la maestría en filosofía, estudiantes y docentes, intentamos dar una palabra sobre esto. ¿Qué significa hablar de ciencias cognitivas hoy día, de neurociencias? Para la educación, para la publicidad, cuando hablamos de las condiciones psicológicas que algunas personas tienen o sufren. ¿Qué significa eso para nuestra ética y para las políticas de salud, ¿no? Vuelvo, espero no abrumar, porque creemos que hablando también podemos encontrar esperanza, pero lo que puede haber significado vivir todo un año, sobre todo quienes tenemos el privilegio en nuestro país de poder trabajar en nuestra casa, encerrados y no poder salir a espacios abiertos cotidianamente, encontrarnos con otras personas, contarles lo que estamos viviendo, abrazarlas, consolarlas, etcétera, ¿no? En ese sentido, Hans Jonas propone una ética que él llama de la responsabilidad, del cuidado, que intenta retomar lo mejor de las éticas de la antigüedad, ¿no? De las éticas de los bienes, como vamos a estudiar en la maestría, y de las éticas de la justicia, de la modernidad, de la autonomía, a decir que ni un orden del mundo, ¿no? El que hay que conformarnos, ¿no? Porque así son las cosas, pues hay enfermedad, hay eh, el corriente del niño, etcétera, etcétera, ni tampoco esta idea prometeica de que nosotros podemos controlar y transformar todo. Pues bueno, esta situación de pandemia nos ha enrostrado lo que es el punto de partida de la ética de Hans Jonas, que es nuestra fragilidad. No como algo que nos debe acomplejar o desanimar, sino más bien como nuestra realidad más fundamental y que nos lleva a acercarnos unos a otros, a otras, ¿no? También en la línea de lo que estamos viviendo estos meses, Byung-Chul Han quizás lo han visto citado en varios medios de comunicación, lo que significa esta sociedad que antes de la pandemia ya nos tenía trabajando y con la idea de que nos realizamos en el trabajo no por ganar dinero, sino como que somos emprendedoristas de nosotros mismos, de nosotros mismas, pues ahora que tenemos la oficina en casa y a veces tenemos que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, pues ¿qué dice esto de nuestra sociedad? ¿Qué dice de nuestra salud y de nuestras capacidades de relación? En fin, podría seguir citando otras obras, solamente quisiera señalarles la última, porque además las pueden descargar de manera libre, legal y gratuita de la página web de nuestra universidad,
que este libro que se llama Pensar la pandemia, donde hemos intervenido también algunos docentes de filosofía sobre qué es lo que nos puede enseñar esta experiencia del último año, ¿no? No dejarnos solamente golpear, ni tampoco solamente a veces responder directamente, sino hacer un espacio de reflexionar sobre nuestra experiencia concreta, cotidiana. La reflexión filosófica aspira a orientar, enriquecer esa experiencia que tiene que ser la que alimente, ¿no?, y desate la reflexión y la discusión filosófica. Es así como entendemos la formación en la maestría en filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, como una actividad, repito, de profundo debate y de comunicación, ¿no? Hay otras orientaciones, ¿no?, más filológicas, centradas en el texto, especialistas, lo cual es muy válido, y algunos, por ejemplo, que tenemos formación filosófica, en algún momento hemos ido por ahí para profundizar en algún tema. La nuestra quiere apostar en primer lugar por este diálogo que convoca a una comunidad que viene de diferentes carreras, ¿no? Ahora bien, entonces, lo que ofrecemos es una formación para investigadores, investigadoras y docentes universitarios que quieran reflexionar filosóficamente sobre esta suerte de problemas éticos y políticos. Profesionales que quieran realizar investigaciones, pero también que quieran colaborar en equipos interdisciplinarios que se planteen problemas de nuestra sociedad contemporánea, de nuestras culturas contemporáneas, y quieran, además del background que tienen por su formación profesional, incorporar esta perspectiva ética. Digo perspectiva porque, de nuevo, ¿no?, repito, no se trata que lo ético es una parte, es un parrafito, que la situación, el contexto político de nuestro país, ¿no?, es un pie de página que también hay que tomar en cuenta, sino más bien son perspectivas que pueden ampliar y profundizar nuestra manera de abordar problemas, ¿no? Eso, repito, no lo logramos solamente leyendo libros o escribiendo trabajos, investigaciones o la tesis, sino en un diálogo constante, que eso es lo que son los textos y es con los cuales leemos para entrar en diálogo, ¿no? Ver qué cosas nos dicen y qué cosas no nos dicen. Y proponemos algo con los textos que escribimos, incluyendo la tesis, que quiere ser un aporte. Entonces, lo que queremos es ofrecer a los estudiantes, a las estudiantes, esta oportunidad, ¿no?, de formarse en la investigación, en el aporte, en el diálogo interdisciplinario, en la ética y filosofía política, pero quisiéramos que esa formación sea a su vez un aporte a la sociedad peruana y quizás más allá. Ahora bien, ¿cómo es que pensamos lograrlo? ¿Cuál sería nuestra metodología de aprendizaje y enseñanza? Nos gusta decir aquí en la Ruiz de Montoya, a mí en particular me gusta esta manera de presentarlo y por eso la reproduzco cuando me toca hablar de nuestros programas de estudios. Yo diría que se desarrollan básicamente en dos espacios que son concéntricos. El primero son los cursos, ¿no?, como encarnación concreta, ordenada, secuencial, sistemática y con objetivos claros eh, de la formación que está registrada en el plan de estudios, ¿no? Y entonces lo que se hace en estos cursos que tienen, repito, una secuencia, ¿no?, para poder ir avanzando desde lo más particular hasta lo más amplio, para ir profundizando, ¿no?, es generar debates en clase. Y estos debates no solamente van a venir de lo que yo como profesor puedo saber y cada estudiante, lo cual es muy valedero, sino que se enriquecen en el diálogo, en la lectura, el estudio, la discusión de textos de la tradición filosófica, ¿no?, que pueden ser textos escritos hace más de 2000 años, como pueden ser los de Aristóteles y Platón, ¿no? Y vamos a intentar convencerles de que pueden seguir siendo relevantes y también les vamos a intentar convencer de que hay que tener cuidado con su relevancia porque son realidades muy diferentes, como textos escritos hace poco. Entonces, el trabajo que se desarrolla en los cursos de discusión se decanta luego, por lo general, en textos escritos, ¿no? Nosotros estamos apuntando cada vez menos a exámenes, no se trata simplemente de comprobar si la persona ha cumplido, sino al contrario, de acompañarla en el proceso de producir, ¿no? Por ejemplo, en varios cursos, en particular los que yo dicto, lo que se pide es por lo menos tener una especie de versión completa de un posible artículo académico, ¿no? No es simplemente un formato diferente al del examen, sino que uno puede decir el examen pues es un diálogo entre el estudiante y el docente y termina luego archivado en la computadora. En cambio, hablar de un artículo académico, así como la tesis, es hablar de una producción, ¿no?, donde uno ha entrado en discusión con textos, con otras personas, pero que apunta
a comunicarse con alguien más, ¿no? Eso es a lo que aspiran las publicaciones, por ejemplo, en un artículo académico. Y estas publicaciones, repito, o estos artículos, no tienen por qué circunscribirse a la interpretación de una filósofa o un filósofo de hace unos años o hace unos siglos. También pueden ser un diálogo entre lo que yo en mi carrera, como han escuchado en mi presentación, por ejemplo, yo me interesa mucho y trabajo yo con comunicadores y comunicadoras, pues prácticamente varios de los trabajos que yo he hecho intenta hacer un diálogo entre lo que plantea una filósofa, un filósofo, y una cierta problemática planteada desde otra perspectiva. En el caso que estoy poniendo, desde las ciencias de la comunicación. Ahora bien, esta producción, esta enseñanza, aprendizaje, se desarrolla intensamente por la situación en la que estamos viviendo a través de recursos digitales, lo que llamamos el aula virtual. Entonces, así como ahora nos estamos encontrando por Zoom, las clases, los encuentros sincrónicos se realizan por esta plataforma digital, así como las actividades asincrónicas, como puede ser responder a la pregunta de un foro, resolver una tarea, crear una wiki, ¿no? No sé si alguna vez han participado en Wikipedia o en alguna otra wiki, es una construcción colaborativa de conocimiento donde diferentes personas pueden editar un texto, incluir videos, imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación que nos ha demandado tanto, pienso sobre todo en el comienzo del año pasado, se ha convertido, ¿no? Y eso es un tema de reflexión filosófica, me parece muy importante, se ha convertido también en una ocasión de desarrollar nuestra capacidad de respuesta. Y si bien la comunicación cara a cara, la comunicación presencial, es muy diferente a la comunicación por medios digitales, nos toca en la circunstancia actual tratar de sacar lo mejor de estas posibilidades que tenemos, ¿no? Y que seguramente ustedes saben que van creciendo. No solamente hay Zoom, Teams, Meet, WhatsApp, Telegram, etcétera, sino que se están desarrollando más estas plataformas, ¿no? Como por ejemplo Padlet, Jamboard, etcétera. Entonces estamos tratando de incorporar cada vez más estas tecnologías. Y esto va a lo que sería el círculo más amplio de nuestra metodología, de nuestra propuesta formativa, que es lo que nos gusta llamar la vida académica. Es decir, la vida de estudio en el posgrado no comienza y termina con los 3 cursos que me tocan por semestre, ¿no? A la hora de inicio y de final de la clase. Tienen que ver con la vida académica de la maestría, que también se realiza dentro de la vida académica de la universidad. Esto implica, como les voy a ilustrar un poquito después, conferencias y encuentros académicos con investigadores, investigadoras nacionales y extranjeros, ¿no? Con los que tenemos vinculación no solo como maestría, sino como universidad. Tiene que ver con promover la investigación de ustedes como estudiantes de la maestría, para que la puedan presentar entre otras personas que les interesa la filosofía, puedan recibir aportes, críticas, sugerencias, etcétera, incluso la posibilidad de publicación en forma de un artículo académico. Todo esto también se realiza hoy día porque no nos podemos encontrar en los jardines de la universidad o conversar en la puerta de la biblioteca o tomarnos un café juntos, pero sí estamos intentando también aquí aprovechar los medios digitales, como van a ver dentro de un rato, por ejemplo, teniendo conferencistas o invitados internacionales. Sobre el primer espacio de realización de, de nuestra propuesta formativa, que es el plan de estudios, ahí he copiado lo que ustedes pueden apreciar en la página web de la universidad, ¿no? Estos son los 2 primeros semestres de estudio. La maestría consta de 4 semestres de estudio, 2 años, para quien se dedique, que es lo más prudente y lo más práctico, ¿no? A dedicarse al plan de estudios completo para poder eh, ya completarlo en 2 años, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, de arranque, la maestría lo que propone es que ustedes puedan actualizarse y tener una panorámica de lo que es el pensamiento ético y en filosofía político contemporánea, ¿no? Y luego lo que busca es aterrizar en problemáticas más precisas, como pueden ser la cuestión de la crítica, la cuestión del reconocimiento, voy a avanzar ahora, lo que significa, ¿no? La modernidad hoy día, que muchos hablan de que ya estamos en el tiempo de posmodernidad, qué significa el proceso de las religiones, ¿no? Se habla de postsecularismo en Europa, en Norteamérica, ¿no? Donde las religiones, las comunidades religiosas han seguido su propio proceso. Aquí en nuestro país muchos pensamos que ni siquiera estamos todavía en una etapa de secularismo y que quizás no debemos estar en ella. Pero en un país como el Perú, donde tantas personas se confiesan creyentes y en particular cristianas,
qué significa para el debate ético, para el debate político, lo que la creencia religiosa aporta o puede aportar a nuestra experiencia de convivencia con los demás. Y de la misma manera, el tema de la interculturalidad, ¿no? La pluralidad cultural en nuestro país se entendía como interculturalidad. Entonces hay en este curso ya una apuesta de lo que es una convivencia, repito, por el diálogo, la comunicación, como una forma civilizada, razonable de procesar los conflictos, ¿no? ¿Qué significa la justicia en particular en las condiciones actuales de nuestras sociedades? Entonces, estos cursos no solamente constituyen un conjunto de temáticas que, repito, tienen una secuencialidad pensada por el plan de estudios, sino que apuntan a una formación para la investigación, de manera que ya en el segundo semestre, en el curso de métodos de investigación en ética y filosofía política, y luego en los dos cursos, investigación 1 e investigación 2, ustedes puedan desarrollar, de acuerdo a sus intereses particulares de cada uno, de cada una, la investigación con la que van a obtener el grado de maestro, de maestra. Ahora bien, les hablaba también de la vida académica de nuestra maestría. Entonces, una primera son las conferencias que organizamos periódicamente, ¿no? El año pasado, ¿no? Incluso, bueno, justamente a propósito de la pandemia, ¿no? Tuvimos, bueno, estos tres distinguidos conferencistas. La última es profesora de la maestría, la profesora Soledad Escalante, y el primero es un filósofo italiano que ha escrito mucho sobre la tecnología y la ética en el mundo contemporáneo, y que dedicó su ponencia dentro de este ciclo de conferencias que organizamos a la pandemia y cómo se entiende el bienestar. Entonces, esta fue una ocasión de enriquecer nuestros cursos, no solamente con un conferencista que apareció ahí, sino con ideas que puedan enriquecer el diálogo, ¿no? Mover mucho más la palabra, la discusión dentro de cada clase. En esa misma línea, tuvimos también a un invitado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Hago este énfasis en esta universidad porque esta es otra universidad jesuita, así como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estas dos universidades, junto con una decena más, formamos la AUSJAL, ¿no? La Asociación de Universidades Jesuitas en Latinoamérica. Entonces, nosotros tenemos una relación muy estrecha con estas otras universidades, con estos otros centros de investigación, facultades, institutos de filosofía, lo cual nos permite tener estos invitados en nuestras clases que además abrimos a todo interesado, interesada, ¿no? Un evento también muy interesante donde hemos tenido la posibilidad de invitar a estudiantes de la maestría es el Coloquio de Estudiantes de Filosofía. El año pasado tuvo su 10ª edición y este año esperamos que tenga la 11ª. Incluso se tuvo a través de Zoom con un récord de asistencia, ¿no? He debido decir eso también, la charla de Maurizio Ferraris, la charla sobre cultura, fotografía, han tenido el año pasado, por la facilidad paradójica que ofrecen los medios digitales, pues un récord de asistencia, ¿no? Este año, el año 2020, el coloquio de estudiantes de filosofía, nuevamente un coloquio internacional, antes venían, viajaban algunos estudiantes, ahora han participado por Zoom, es una excelente oportunidad donde cada uno, cada una de ustedes puede presentar, ¿no? Una ponencia, ¿no? Un tema, cual se plantea una pregunta y proponen una respuesta, es comentada por una profesora o un profesor y hay un diálogo posterior, un coloquio, ¿no? Es una experiencia sumamente interesante. Y este comentario, ¿no? Quería entrar desde el coloquio ahí, es lo que constituye nuestra labor como docentes. Ahí tienen el equipo docente actual de la maestría en filosofía, ¿no? Docentes formados aquí en el Perú, en el extranjero, algunos especialistas, por ejemplo, en el romanticismo alemán y en Hegel, otros en la filosofía de la religión francesa y sus aplicaciones a la experiencia religiosa aquí en Latinoamérica. Estoy yendo un poco en el orden, ¿no? Acabo de hablar de Soledad Escalante y Rafael Fernández, al profesor Gonzalo Gamio, especialista en ética y filosofía política. Él ha participado en los trabajos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el Instituto de Derechos Humanos también de la Universidad Católica y otras instituciones relacionadas. El profesor César Mendoza, ¿no? Con él la idea de teorías de la ciencia o el pensamiento posmoderno
esta idea de que la filosofía ha llegado a su fin, ¿no? Ha encontrado un tope. El profesor Antonio Pérez, que tiene un vasto campo de intereses, él sobre todo se dedica ahora a Kant, pero también como la profesora Escalante trabaja Hegel, la idea de una filosofía crítica, la posibilidad de fundar el derecho, el régimen de justicia en una propuesta racional basada en obligaciones morales, ¿no? Que puedan tender puentes entre diferentes particularidades culturales, ideológicas, etcétera. Y la profesora Roselvira Vargas, que tiene formación en filosofía medieval, ¿no? Y también en filosofía de la religión, pero que es además especialista en enseñanza de la investigación, ¿no? Es una de las profesoras de nuestra universidad que más produce en cuanto a investigación. Y en esa línea quería compartirles a ustedes algunos de las tesis que los egresadas de la maestría en filosofía han logrado completar, ¿no? Y los pueden ver en el recuadro verde a la izquierda y a la derecha pueden ver las líneas de investigación, ¿no? La maestría tiene dentro de la escuela de posgrado unas líneas de investigación y que son líneas muy amplias, pero que lo que quieren hacer es ayudar a los investigadores e investigadoras al momento de hacer, por ejemplo, sus tesis, a orientarlos, ¿no? A orientar sus preguntas. Y entonces, por ejemplo, se habla de neoliberalismo y de economía. Se habla desde Nietzsche, ¿no? La segunda tesis, sobre el sentido educativo que puede tener la historia, ¿no? Sobre cómo se relaciona la democracia con el liberalismo económico desde Kant. Y lo que comentaba hace un rato, de qué manera el proceso de secularización en Latinoamérica puede tener que ver o no con la consolidación de nuestros estados y nuestro proceso político, ¿no? Tenemos también una revista de filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde nuestros estudiantes, y en realidad todo interesada en filosofía, está invitada a participar. Entonces, estábamos ya por publicar el último número, se cerró la convocatoria el 6 de octubre y luego ha habido un proceso de edición, ¿no? Y bueno, aquí simplemente algunas cuestiones que Rosemary luego les puede explicar o detallar, ¿no? Son los requisitos para graduarse, haber completado el plan de estudios, acreditar el dominio de un idioma extranjero en el nivel de intermedio completo, bueno, cumplir con todos los compromisos de la universidad, incluyendo los trámites académicos, y luego están las modalidades de tesis autorizadas las modalidades de investigación para graduarse autorizadas por la nueva ley universitaria. La primera, que es la que han seguido todas quienes han visto, que han presentado su investigación, ha sido la modalidad de tesis. También hay la posibilidad de presentar un trabajo académico y una investigación en revista indexada, ¿no? Que son posibilidades que podemos ir conversando en la medida que vayan avanzando y vean qué es lo que les parece más conveniente a ustedes. La cuestión es, en resumen, que la maestría, pues, como cualquier formación universitaria superior, no se trata solo de rendir un examen, sino de aportar al conocimiento, al debate en este campo específico. Pero repito, y por eso ponía el ejemplo de hace un rato, que puede ser también un aporte que establezca un diálogo entre diferentes disciplinas, ¿no? No es la filosofía por la filosofía. Solamente para recordarles, por favor, que lo tengan presente y si tuvieran cualquier pregunta se la pueden plantear, la podemos aclarar en este momento con Rosemary. Es el plazo para poder inscribirse en la maestría, el número de créditos que comporta el plan de estudios, que son 48, 4 semestres, 2 años. La modalidad es presencial, ¿no? Esto la ley nos pide que lo explicitemos porque en verdad así es, pero ya llevamos un año y este semestre también el primero va a ser de modalidad virtual, ¿no? Estaremos atentos a lo que indique el gobierno. Ahí tienen el costo también de la inversión, ¿no? De este programa de formación en filosofía, ¿no? Que tiene, como pueden ver en la página web, diferentes maneras de poder solventarse, ¿no? Y bueno, eso es entonces lo que les quería plantear. Sé que todavía tenía un poco de tiempo, pero me parece que lo podemos usar mejor absolviendo consultas, comentarios que ustedes puedan tener. Nuevamente, mi nombre es Víctor Casayo, les agradezco mucho su presencia y sobre todo las preguntas que puedan tener, y ahí tienen mi correo electrónico para cualquier otra consulta. Entonces, muchas gracias y quedamos a su escucha. Gracias, Víctor.
Voy a tomarme solo unos minutos para precisar el tema de la inversión económica y si sobre ello quedara alguna duda, les pedimos que lo pongan en el chat, como ya han venido escribiendo, para que nuestro compañero Diego Tapia pues, pueda responder ya de manera más específica. La inversión económica es de 15.000 soles. Las personas pueden realizar un pronto pago y se les otorgaría el 5% de descuento, lo cual equivale a 14.250 soles. Además, tenemos la modalidad de descuento por el pronto pago por ciclo. Si la persona paga, digamos, en la modalidad pronto pago, se realiza el 5% de descuento, lo que equivale a 3.562 soles con 50 céntimos por ciclo. La inversión económica incluye también el derecho a asesoría y sustentación de tesis o trabajo de investigación, como ya lo explicó el profesor Víctor. Para acceder a ese derecho a asesoría, el pago es de 4.000 soles. El proceso de admisión inicia de la siguiente manera. La postulación, se puede realizar la postulación hasta el miércoles 3 de marzo. La evaluación se realiza el jueves 4 y el viernes 5 y el lunes 8 estamos publicando los resultados. Respecto a los requisitos para postular, son muy sencillos. Hay que completar la inscripción en línea, hay que enviar la copia del DNI, hay que también adjuntar el certificado original pues, de estudios universitarios, el grado académico requerido de bachiller. Además, hay que considerar un ensayo en el cual incluyan ustedes las motivaciones que tienen para llevar la maestría. El ensayo no debe superar una página de texto. Y además, será importante que ustedes incluyan una carta de referencia, puede ser de un profesor, un jefe o un superior, que pueda brindarnos información acerca de su persona, acerca del trabajo que ha realizado, acerca de los proyectos de investigación que tienen. Eso es el proceso. Repito, se requiere un ensayo con las motivaciones del postulante, una carta de referencia y luego la última etapa es una entrevista personal con el coordinador de la maestría, en este caso con el profesor Víctor. En la entrevista no se realiza una evaluación, digamos, cognitiva o académica. Lo que interesa es conocer las motivaciones del postulante, que como ya lo mencioné, es un aspecto que ustedes ya habrán desarrollado en el ensayo, y además es muy importante conocer también el nivel de compromiso que tienen para cursar la maestría, ya que será un periodo, digamos, de 2 años, con bastante intenso de lecturas, de trabajos grupales, de proyectos, y es muy importante saber que ustedes tengan pleno conocimiento del trabajo que implica la maestría. Eso es con respecto a los requisitos de ingreso y el proceso de postulación. Como les comenté, si tuvieran alguna duda sobre el proceso en sí, les pedimos que puedan escribirnos por el chat. Víctor, ahora voy a pasar a compartir las consultas que nos han dejado por el chat. Y yo he estado tomando, he aprovechado, disculpa Rosemary, el tiempo. He intentado ordenar un poquito las preguntas, si me permiten voy a comenzar con algunas, ¿no? Y a ver si luego miro el resto para, de repente sí, las demás también se animan a preguntar, a comentar, ¿no? La primera es que sí hay la posibilidad, quien por alguna razón no se anima todavía, no puede emprender el programa de maestría, sí hay la posibilidad de ser estudiante libre, pueden escribir a la escuela de posgrado y consultar el trámite respectivo. No hay propiamente ya cursos de historia de la filosofía, como ha observado alguien en el programa. Hemos preferido solventar esa parte para quienes la requieran a partir de los cursos en particular que han podido ver de filosofía del reconocimiento y seminario de filosofías críticas, ¿no? Que a partir y el curso de ética de las virtudes, ¿no? Para quienes sí tienen, digamos, un poco de training filosófico, reconocerán que por ahí detrás están Aristóteles, Kant y Hegel, ¿no? Y entonces no son propiamente cursos históricos, pero lo que intentan es plantear a partir de las discusiones de este curso, como son discusiones con autores de la tradición. Entonces es así como se aborda el eje histórico. Está presente, pero es cierto que no hay propiamente, digamos, muchos más cursos de historia
de la filosofía, porque además abultarían mucho más el plan de estudios, ¿no? Voy a saltar por los diferentes temas, pero es que creo que tienen que ver, ¿no? El primer semestre, sí, la escuela de posgrado pide que quien sea admitido o admitida lleve el plan de estudios completo, que son 3 cursos por semestre, como han podido ver. Si luego, por diferentes, los cursos son por la noche, como saben, ¿no? Como suelen ser los programas de posgrado. Si por alguna razón no pudieran llevar algún curso, sí es posible matricularse solamente en 2 cursos, ¿no? Ahora, lo que sí diría, si alguien por ahí necesitara en algún momento jugar esa carta, le recomiendo que luego tenga presente qué curso ha dejado pendiente, y los cursos se dictan actualmente, es decir, anualmente, una vez al año. Llévenlo inmediatamente después, al siguiente año. ¿Ya? No lo dejen esperando a terminar todo el programa, porque no solamente es la ley universitaria, sino es también la política de nuestra universidad, es renovar constantemente el plan de estudios. Entonces la renovación puede implicar que desaparezca o se transforme algún curso. Usualmente hay lo que se llama un plan de trazabilidad para que haya equivalencias entre cursos antiguos y nuevos, pero nunca es bueno dejarlos esperando mucho tiempo. Hay una pregunta muy interesante sobre la filosofía y la mente que quisiera contestar a propósito del comentario sobre el fracaso del antropocentrismo y las transformaciones tecnológicas. Entonces, estos son temas que están presentes en los cursos, y me atrevería a decir que casi todos estos temas son sugeridos por los profesores, ¿no? Ahí al menos hay un par que yo sugiero en clase, pero que se desarrollan en la medida que los estudiantes, las estudiantes planteen su inquietud. No hay un curso propiamente de filosofía de la mente, pero sí tenemos más de un par de cursos, ¿no? En concreto 2 que tienen eso como tema específico: la crítica de la filosofía moderna y su énfasis en la subjetividad. Y a pesar de sus grandes logros, ¿por qué hablar de la razón como una razón simplemente individual, ¿no? Que justifica los derechos humanos, la tolerancia religiosa, la tolerancia política? Todo eso es maravilloso, pero es insuficiente si comprendemos la razón como algo puramente individual. Entonces, esa discusión entra en debate con las filosofías de la mente de la tradición anglosajona en particular. Si a alguien le interesa ese tema, por ejemplo, los cursos que estoy nombrando, el de corrientes éticas y el de Nietzsche y Marx, los críticos de la modernidad, pues puede plantearlo y desarrollarlo, ¿no? Si bien no hay un curso directamente dedicado a ese tema, así como estos otros 2 que he mencionado, sino de lo que se trata es de nosotros, los profesores y las profesoras, tratar de plantear estos temas integrándolos al debate central del curso, y ya depende de los estudiantes recogerlo, ¿no? Quisiera insistir que no es el docente transmite contenidos y el papel del estudiante es recibirlos y comprenderlos. Es más bien al contrario, no sé si al contrario, pero digamos, es más bien un instrumento con el que vamos construyendo juntos un conocimiento que tiene que ampliarse hacia donde apunten los intereses de ustedes. En ese mismo sentido, el budismo, ahí sí solamente no hay un curso de filosofía oriental, como sí tenemos en el pregrado, pero justo, bueno, ya mejor de una vez lo digo, justo queríamos invitarles a ustedes, como interesados, interesadas en la maestría en filosofía, a un conversatorio que vamos a tener sobre filosofía oriental en la segunda quincena de febrero, ¿no? Como parte de las actividades de nuestra vida académica, vamos a tener un conversatorio, además propiamente de la maestría, pero también otro conversatorio abierto al público en general y también a ustedes, dedicado a la filosofía oriental. Entonces, no hay un curso sobre budismo, pero por ejemplo, en el curso que yo dicto en el primer semestre, donde leemos un texto de Habermas, no el que mencioné al inicio, de bioética, sino es una crítica de la modernidad y la posibilidad de tener una nueva teoría crítica basada en la comunicación. Ahí se habla del proceso de las religiones y de la caracterización filosófica en términos de qué tan crítica puede ser, ¿no? Y llevar a una sociedad más justa de la religión cristiana, la religión judía, el confucianismo, el budismo, ¿no? Entonces, simplemente para imaginarlo, ¿no? Así una propuesta, no habría una clase directamente en el curso que yo dicto de budismo, estaría dentro de esta consideración, pero si un estudiante quisiera esa mención, elaborarla y profundizar en lo que este autor Habermas ha dicho sobre el tema, pues ese sería un excelente trabajo del curso, ¿no? Y podríamos hablar más de por qué hoy día además es sumamente interesante, ¿no? Y por qué, así como el budismo, otras
tradiciones asiáticas, como por ejemplo el hinduismo, el yoga, tienen bastante receptividad. No hay propiamente intercambios estudiantiles en el posgrado, por lo menos en la maestría en filosofía. Sí tenemos estas visitas e intercambios virtuales de profesores que mencioné hace un momento, en particular con la red de universidades jesuitas de América Latina. Y en esa línea, justamente, por si acaso no es publicidad mía, estoy respondiendo a una pregunta, justamente estamos preparando con la Universidad Centroamericana, la UCA, otra universidad jesuita, un evento sobre filosofía y cambio social. No se sorprendan si el título cambia porque esto todavía está en borrador, donde queremos hablar del aporte de la filosofía al pensamiento de la justicia, como por ejemplo la ética de la liberación que menciona esta persona, pero además en particular el pensamiento de Ignacio Ellacuría, un jesuita que tuvo una amplia labor de filosofía y además de trabajo en ciencia social en la Universidad Centroamericana, hasta que lamentablemente miembros de terrorismo de Estado de El Salvador lo asesinaron junto con otros profesores y trabajadoras de esta universidad. Entonces, por ahí es por donde queremos incorporar a estos autores, ¿no? Y sí, hay un énfasis en la filosofía moderna, porque de alguna manera es lo que, cuando hablamos hoy día, por ejemplo, de derechos humanos, cuando hablamos de sociedad civil, estamos hablando de la tradición moderna. Pero que hay ese énfasis no quiere decir, para empezar, que no la critiquemos, como señalé hace un rato, ¿no? Entonces, vemos también aproximaciones críticas a esa filosofía, y como sabe probablemente la persona que ha hecho esta pregunta, muchas de estas aproximaciones críticas retoman la filosofía previa, ¿no? Lo que se llama la filosofía de la antigüedad. Y ahí también entran otras tradiciones, como puede ser la tradición anglosajona, ¿no? Hay, dependiendo, repito, del interés de los estudiantes, la posibilidad de incorporar también algunos pensadores y pensadoras peruanos y peruanas, pero como habrán podido advertir en el plan de estudios, efectivamente no hay un curso explícito para este tema, ¿no? Respecto a si ya tienen una maestría de la Ruiz y tienen el inglés, puede valerles, entiendo, habría que consultarlo, confirmarlo, Rosemary, con el Centro de Idiomas. Entiendo que es para el doctorado, cuando a uno le piden una lengua diferente a la de la maestría, ¿no? Para la persona que nos escribe desde fuera de Lima, pues nos gustaría darles una respuesta más segura, pero dependemos de lo que diga el gobierno, ¿no? Lo que voy a decir a continuación, y está siendo grabado, entonces lo voy a decir al comienzo y al final, es una posición que tenemos algunos directores de programas académicos, que es: el último año hemos mostrado que no solamente de forma obligada por la pandemia se pueden dictar clases, ser exigente y completar trabajos académicos y hasta de tesis a distancia. Entonces es razonable que se pueda seguir haciendo. Es lo que nos gustaría y entendemos que se está planteando a las instancias correspondientes, pero como sabemos vivimos en una sociedad civilizada y regulada por las leyes, ¿no? Eh, y sí, las especializaciones son en ética y filosofía política, las pone el estudiante, la estudiante, y quizás con la ayuda, repito, lo voy a volver a poner aquí, de las líneas de investigación que pueden ver marcadas ahí en, en rojo medio marrón. Se ven cuestiones de epistemología y metafísica, pero repito, el énfasis es en la ética y la filosofía política, ¿no? Respecto a proyectos para compartir, y ya con esto termino, por suerte todavía queda algo de tiempo, pero termino con las preguntas acá. Claro, la idea de poder compartirlo en colegios podría ser tanto un tema de tesis como una iniciativa personal, un proyecto que incluso creo desde el pregrado nos interesaría, pero no entra, digamos, directamente dentro de las actividades planificadas de la maestría, ¿no? También alguien nos habla de una cuestión muy especializada, ¿no? La formación en el marco de la escolástica jesuita, pues ese sería un tema sumamente interesante. Hay incluso un profesor que no enseña la maestría, que es historiador jesuita, acaba de publicar un libro de la Ruiz de Montoya sobre este aporte intelectual, ¿no? Que tiene, pero sería un tema muy interesante y por supuesto que tiene cabida acá. Y gracias a la persona que está publicando sobre la bibliografía,
no lo leí, estaba en la diapositiva, todos los materiales de lectura están en formato digital, en el aula virtual, para que los estudiantes los puedan descargar desde ahí y puedan trabajarlos y realizar las actividades sincrónicas y asincrónicas. Bien, eso tendría yo. No sé si Rosemary quisiera agregar algo más. Ella respondió a todo lo que encontré en el chat. Perfecto, Víctor. Muchas gracias porque has dado respuesta a cada una de las inquietudes pues, que han ido surgiendo a lo largo de la charla. Solo estoy confirmando que efectivamente no nos hayamos quedado con alguna fuera. Hubo un comentario al inicio respecto a que el curso de filosofía, pues como sabemos, ya no se encuentra más, no forma parte del currículo educativo básico regular, ¿no? Algo que hemos identificado en los participantes que hoy nos acompañan es que hay un gran interés por la difusión de la filosofía en ámbitos más allá de los académicos o propiamente universitarios, que es sobre todo en la educación básica y en general en la sociedad para la formación de opinión pública, ¿no? ¿Quisieras dar a tú algún comentario final sobre este tema? Por mi parte, yo solamente quisiera insistir, quizás no quiero aburrir en lo mismo, ¿no? Creo que lo que yo he dicho, yo soy una persona de 50 años de Lima, bueno, perdón, casi 52 años, mi esposa que me está escuchando de casi 52 años de Lima, que ha tenido una formación en ingeniería y que le interesan muchísimo los medios de comunicación y en particular el arte, lo estético y la cultura popular. Pero soy muy consciente, como docente y además como papá, que lo que tengo que decir a mí me puede parecer muy interesante, ¿no? Y en ocasiones logro entusiasmar a estudiantes, pero me parece que lo más importante es que aprendamos a escuchar los intereses de los y las estudiantes, tanto universitarios como en los colegios, ¿no? Yo creo que si vamos a tener una respuesta valedera para la postergación que está sufriendo la filosofía, pero no solo la filosofía, porque puede sonar a que cada uno pues defiende su camiseta, las humanidades en general y las artes. Y si uno lo ve bien, el pensamiento crítico, porque ahora van a ver ustedes, ¿no? ¿Cómo poder decirlo si no de la manera más directa, ¿no? Hace 5 años, Rosemary no me dejará mentir, uno podía hablar de pensamiento crítico, y decían, qué interesante ver qué dice la Ruiz de Montoya, y ahora pueden ver la frase pensamiento crítico por todas partes, Sí. lo cual nos debería alegrar, pero por otro lado uno le hace pensar, ¿qué se está entendiendo por pensamiento crítico? ¿Solamente cómo hacer más eficientes las cosas? Sin duda, eso es un valor. Pero, por ejemplo, hacer más eficiente los procesos en nuestro país que son profundamente injustos, es ahí donde nos interesa nosotros no solamente decir, hey, más dinero, más investigación en filosofía, en humanidades, en artes, sino demostrar en un concepto filosófico performativamente, por ejemplo, en las investigaciones de ustedes, que sí tenemos algo importante que decir, ¿no? Y ahora sí ya me va a callar Rosemary. Por ejemplo, estamos dictando un curso en este momento de filosofía y pantalla, filosofía y medios de comunicación. Y pensamos que quienes iban a llegar eran sobre todo chicos y chicas jóvenes, y de hecho hay algunos, ¿no? Pero lo que nos ha llegado son un montón de profesores que lo que dicen es cómo hago para enseñar historia, cómo hago para enseñar personal social, comunicación, cuando mis estudiantes, y son más jóvenes que yo, se me duermen, ¿no? Me contestan bien en el examen cuando hablan de derechos, deberes, la Constitución. Pero hoy día las chicas, los chicos que están en TikTok, que están metidos en Netflix, que comparten sus historietas, sus fanfictions en Internet, ¿cómo entrar en diálogo con eso? Entonces, por eso termino repitiendo, respondiendo a Rosemary e invitándoles a todos, todas ustedes, a que creemos que la respuesta es hacer una comunidad en comunicación, que produzca, que discuta, ¿no? Y que muestre, incorpore a más gente y muestre que esto que estamos haciendo es algo que no solamente vale la pena, sino que es urgente para nuestro país. Perfecto, Víctor. Solo tenemos una pregunta final, te la voy a leer. Nos piden que profundicemos sobre los temas que vamos a abordar en el curso de Críticos de la Modernidad. Con esto cerramos. Ok. Básicamente son los autores Marx y Nietzsche, pero se prolongan a como
quizás sabe la persona que está preguntando, pensadores y pensadoras contemporáneas que beben de estas fuentes, como por ejemplo Michel Foucault, Derrida, etcétera, que critican el proyecto de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos son muy interesantes, pero le han pasado encima a la diversidad cultural. No han tomado en cuenta la cuestión de género, ¿no? Normalizan una manera de ser humano y dejan fuera a las personas que tienen discapacidad o que tienen una serie de condiciones psicológicas. Entonces es básicamente a partir de Nietzsche y de Marx que se desarrolla esta crítica a la modernidad. No es el único curso donde se hace, pero respondo a la pregunta. Muy bien, entonces con esto damos por concluida la charla. Gracias, Víctor. Nos has realmente motivado a seguir conociendo más de la filosofía y sobre todo nos has compartido el espíritu que motiva nuestra maestría. Bueno, solo para recapitular, esta noche hemos conocido las diferentes oportunidades de diálogo y espacios de reflexión que se generan como parte de la maestría y además las diferentes líneas de investigación que tenemos, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos como objetivo enriquecer la discusión filosófica desde la Universidad Antonio Regis Montoya. Les invitamos pues a ser parte de esta comunidad académica y que nos acompañen a reflexionar sobre los problemas éticos y políticos del país y del mundo. Gracias también a todos los participantes, pues gracias a sus comentarios hemos podido desarrollar con mayor amplitud los contenidos del plan de estudios y además hemos quedado realmente muy contentos por las reflexiones que ustedes han generado respecto a la importancia de la filosofía y, como nos dijo Víctor, de las humanidades. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y esperamos pues contar con ustedes ya como estudiantes en nuestra maestría. Buenas noches. Buenas noches, gracias.